Muy bien, buenos días hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Bien? Bien. Eso, con convicción. ¿Cómo están? Bien. Bien, eso, muy bien, gracias a Dios, gloria a Dios. Pues bueno, sean todos bienvenidos a este domingo 16 de julio, a nuestro servicio general. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie, Conociendo a Dios. Este es nuestro tema. Hemos estado estudiando acerca de la gracia de Dios. Esta es la segunda parte, el Dios de toda gracia. Y abran sus Biblias, hermanos, en Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Cuando lo tengan, un amén, así fuerte, con convicción. Así que Primera de Pedro 5:10. Amén. Amén, muy bien. Perfecto, bueno, vamos a dar lectura. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, gracias por este tiempo, Padre. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, nos ilumine, Señor. Ábrenos el entendimiento. Ayúdanos, Señor, a escuchar, a comprender tu consejo, tu palabra, Padre, que nos das el día de hoy. Dame gracias, Señor, para explicarla. Señor, que seas tú, Padre, hablándonos y enseñándonos, Señor, este consejo y esta palabra, Padre, que es de gran utilidad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues bueno, la semana pasada comenzamos a estudiar este atributo de Dios, ¿verdad? Este atributo en el carácter de Dios, que es su gracia. Y bueno, llegamos a la conclusión que Jesucristo es la fuente de la gracia de Dios, ¿verdad? Jesucristo es la fuente de toda gracia. Jesucristo es la fuente de la gracia de Dios, ya que es gracias a Jesús, solamente a Jesús, que nosotros podemos recibir esa gracia, ese regalo inmerecido de Dios, que es la salvación, ¿verdad? Y esta salvación, este regalo que Dios nos ofrece, mis hermanos, solo lo podemos obtener mediante la fe en Jesucristo, ¿verdad? Como lo estudiamos en Efesios 2:8-9, que dice: porque por gracia somos salvos, ¿verdad? ¿Y qué más? Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros escuchamos el Evangelio, pues nosotros somos salvos por medio de la fe, y la fe la obtenemos, dice la palabra, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar el Evangelio de salvación, creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento recibimos el regalo de la gracia, esa gracia, el regalo de la salvación, de la vida eterna, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué aseguramos nosotros que Jesucristo es la fuente de la gracia de Dios? Pues porque esa gracia salvadora, esa gracia salvífica, ese plan que Dios diseñó a través de su Hijo Jesucristo, Dios lo pensó desde el principio del mundo, desde el principio de los tiempos. Dios lo pensó, Dios lo planeó así. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:8, yo se los leo, 8 y 9, fíjense lo que dice: por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ¿verdad? No se avergüencen de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ven? Entonces, Dios planeó esta salvación. Dios planeó que a través de su Hijo Jesucristo nosotros podríamos recibir ese regalo inmerecido, esa gracia inmerecida que es la salvación, y Dios lo planeó desde el principio de los tiempos, mis hermanos. Entonces, queda claro que Jesucristo es la fuente, es el origen de la gracia de Dios. ¿Sí nos queda claro esa parte? ¿Sí? Ok. Ahora bien, nosotros ya hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Es decir, hemos recibido el regalo inmerecido de Dios, que es la vida eterna, que es la salvación, por medio de la gracia,
¿verdad? Es decir, como ya lo dije, escuchamos el Evangelio, recibimos la palabra, creímos en Jesús y en ese momento recibimos la gracia de Dios. Pero ahora, mis hermanos, pregunta, ¿cómo se manifiesta o cómo opera la gracia de Dios en la vida de un creyente? ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta o cómo trabaja la gracia de Dios en alguien que ha nacido de nuevo? ¿Sí? Eso es muy importante también saber, ¿verdad? En pocas palabras, podemos decir que la gracia de Dios opera en la vida de un creyente por medio de la transformación de su vida, ¿sí? Por la renovación de todo su ser, porque se supone que eres nacido de nuevo. Entonces, hay una renovación, debe haber una transformación en la vida del creyente. Y esta transformación se manifiesta en un cambio total en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su conducta, en sus decisiones. En todo eso se manifiesta, ¿sí?, que hay una transformación, un cambio, una renovación en la vida de alguien que ha nacido de nuevo, en alguien que ha recibido la gracia de Dios. Entonces, ahora, ser testigo de cómo obra el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo va moldeando la vida de alguien, mis hermanos, para hacerla cada vez más semejante a la identidad o a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es impresionante y maravilloso, ¿sí? O sea, ver esos cambios, esa transformación en las personas, de verdad es maravilloso. Y podemos comenzar con nuestra misma vida, porque, como les he dicho, a veces es importante, hermanos, hacer memoria, ¿sí? Hacer un poquito de memoria, hacer esas reflexiones, ¿verdad? Esos exámenes de conciencia, si les quieres llamar así, y recordar cómo estabas antes, cómo vivías antes de conocer a Cristo, y ahora cómo ha cambiado tu vida, cómo Dios la ha transformado desde el momento que tú recibiste la gracia de Dios, ¿sí? Y ver esos cambios es impresionante y maravilloso. Por ejemplo, en mi caso, les puedo decir, en mi trabajo, hay personas que me conocen desde hace muchos años, de hecho, muchos años antes de ser cristiano, y ellos mismos han manifestado o lo han expresado diciendo, Paulino, fíjate que me sorprende cómo has cambiado. O sea, porque me acuerdo cómo eras y ahora te veo y realmente has cambiado mucho. Y ese cambio es maravilloso. Hace poco, por ejemplo, también con esto de las redes sociales, pues por ahí me saludaron unos primos con los que yo crecí de niño y ya tenía mucho tiempo que no sabía nada de ellos. Y de repente pues me mandan un saludo, Pau, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, bien, gracias a Dios y todo eso. ¿Y qué ha sido de tu vida? Me preguntan. No, pues aquí andamos, gracias, ya me casé, tengo mi familia, tengo mis hijos. ¿Y qué crees? Soy pastor. ¿No? Y cuando yo les dije eso, soy pastor, el próximo mensaje que me enviaron fue así de que, pastor, así con signos, ¿tú pastor, Paulino? ¿En serio? Pero si tú aquí eras, me acuerdo que tú aquí eras un pillo. O sea, ¿verdad? O sea, la gente, o sea, tiene esa imagen, ha guardado esa imagen, pero ahí se ve, mis hermanos, o sea, los cambios, ver esos cambios en una persona, ese antes y ese después en una persona, después de que recibe la gracia de Dios, es ver la gloria de Dios en sí, ¿sí? Es asombrarse de su poder transformador cuando vemos ese antes y ese después en la vida de las personas. Y estoy seguro que a ustedes también les ha pasado lo mismo, con sus familiares, sus amigos, compañeros de trabajo que los conocen de tiempo, ven ese antes y ese después y se maravillan, se sorprenden, ¿verdad? Pero eso es la gracia de Dios actuando, obrando en la vida de nosotros, de las personas. Y ver esos cambios, en verdad, mis hermanos, es ver la gloria de Dios, es impresionante y es maravilloso. Por lo que hoy vamos a ver un poquito la vida del apóstol Pablo para comprender un poco más cómo obra, cómo trabaja la gracia de Dios en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano. Y bueno, viendo un poco la vida del apóstol Pablo y de cómo la gracia operó en él, ¿sí? Podemos ver cómo Pablo pasó de ser una persona, un perseguidor de la iglesia, ser una persona malvada, un hombre despiadado, sin misericordia, a uno de los más grandes siervos de Dios, una persona humilde, alguien en quien Dios realmente se glorificó, ¿verdad? Así que acompáñenme a 1 Timoteo, versículo 1. Entonces, ¿están listos? ¿Sí o no? ¿Están listos, sí o no? No se me vayan a meter tan temprano, así los voy a sentar en la silla de allá. Primero, alguien se llevó la silla de los castigados.
Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿Listos? Bien. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Ok, a ver, fíjense mis hermanos, bueno, en primer lugar, dice, doy gracias al que me fortaleció. Ahorita en el versículo de primera de Pedro 5:10, dice que el Dios de toda gracia, ¿qué va a hacer con los creyentes? Fortalecernos. ¿Sí? Bueno, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el misterio. A ver, una de las cosas que resaltan así a la vista, que nos brinca inmediatamente en estos versículos que acabamos de leer, que es la personalidad, el carácter que tenía Pablo antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Pues él mismo, el mismo apóstol, lo expresa, habla de sí mismo y dice que él era ¿qué? Un blasfemo, perseguidor e injuriador. A ver, ¿quién es un blasfemo? Una persona blasfema es aquella persona que habla cosas ofensivas sobre Dios, ¿sí? Ese es un blasfemo, el que habla cosas ofensivas sobre Dios, o el que toma el nombre de Dios en vano. ¿Sí me explico? Ese es un blasfemo. Un injuriador, ¿quién es un injuriador? Es alguien que insulta, alguien que maltrata o que ejerce violencia sobre otras personas. Y Pablo era esto. Pablo dice, yo era un blasfemo. Yo ofendía a Dios con mis palabras, yo ofendía a Dios, yo tomaba el nombre de Dios en vano porque hacía cosas que yo pensaba que estaban bien, que agradaban a Dios, pero que en realidad no agradaban a Dios. Yo era un injuriador, yo maltrataba, era violento con las personas. Mira, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ahí sin perder tu lectura de 1 Timoteo, en Hechos, capítulo 8, fíjate lo que dice en el versículo 1, para más o menos tomar el trasfondo de la vida de Pablo. Después de que muere el hermano Esteban, de que lo apedrean, ¿verdad? De que después de que Esteban se presenta en el concilio y les da una cátedra de la palabra de Dios, el concilio se enfurece, lo sacan a las calles y lo apedrean, ¿verdad? Y dice en el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo, bueno, Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso, y dice, y Saulo, ¿qué dice? Consentía en su muerte. Es decir, Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Seguimos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿qué dice? Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Ven? Una persona, un injuriador. En el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 1 dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Fíjate aquí la expresión que Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Eso, mis hermanos, nos habla de una persona total, con un coraje, así como cuando alguien se enoja y está, me las vas a pagar. ¿Han visto eso? ¿Sí? ¿O alguna vez lo han hecho? Así, respiran amenaza y muerte. Así estaba Pablo. Dame cartas, porque los voy a perseguir y los voy a traer. O sea, imagínense a Saulo. O sea, totalmente un hombre blasfemo, perseguidor e injuriador contra la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces la Biblia nos presenta
una persona, un Saulo, un Pablo totalmente malo, totalmente despiadado, ¿sí? Un hombre que totalmente, pues sin misericordia hacia los demás, ¿verdad? Y bueno, la verdad es de que a veces, mis hermanos, no nos gusta enfocarnos un poco en este tipo de pasajes oscuros o estos perfiles de la vida de los apóstoles. Generalmente nos gusta enfocarnos en que Dios los transformó, en que Dios les habló, en que Dios hizo grandes cosas maravillosas a través de sus vidas, ¿verdad? Porque Pablo, por ejemplo, es uno de los hombres que más habló acerca de la gracia de Dios. De hecho, si tú lees sus cartas, él enfatiza la gracia de Dios como ningún otro de los apóstoles. O sea, él realmente habló de la gracia de Dios como ningún otro. Y fue un hombre firme y fue un hombre de fe, de mucha fe. Pero bueno, a veces es necesario, mis hermanos, que vayamos a este tipo, que analicemos la vida de los apóstoles, sobre todo estos pasajes grises en sus vidas, porque es necesario comprender el antes y el después, ¿sí? Y de esa manera, mis hermanos, podemos reconocer la grandeza y el poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que estudiando y viendo cómo Dios transformó, viendo ese antes y después en la vida de estas personas, eso, mis hermanos, nos da esperanza y nos da esa fuerza para todos nosotros. Ahora, ¿en qué sentido nos da esperanza ver la transformación de estos hombres de fe? En el sentido de que si el Señor, ¿sí? El Señor quiere y puede transformar a nosotros, así como lo hizo con Pablo. ¿Sí me explicó? O sea, así como el Señor, ¿sí?, transformó la vida de Pablo, de Pedro y de todos ellos, porque a ver, imagínense, si tú tuvieras una empresa, un negocio, ¿tú pondrías a un hombre como era Pablo a cargo de tu negocio? Así, con esas características, injuriador, blasfemo, perseguidor, que maltrataba a la gente, que los insultaba, que los perseguía, ¿tú lo pondrías a cargo? ¿Sí? O alguien como Pedro, que también tenía sus cosas, era impulsivo, obstinado, terco, enojón, gritón. O sea, ¿los pondríamos? No, ¿verdad? O sea, igual el Señor, entonces tuvo que haber una transformación, ¿sí? Entonces, el Señor también quiere transformarnos, ¿sí? El Señor quiere transformar nuestras vidas, quiere que pasemos de ser personas orgullosas a personas humildes, como Pablo, ¿sí? El Señor quiere que pasemos de ser personas rebeldes a personas mansas, que dejemos de ser obstinados o tercos y pasemos a ser personas enseñables y dóciles, de ser violentos a pacíficos, pero sobre todo el Señor quiere que pasemos de ser culpables por la condenación del pecado a libres en la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, veamos pues, hermanos, por ejemplo, en 1 de Pedro 5:10, yo se los voy a leer. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice que el Dios de toda gracia hará con nosotros? Fíjense, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. ¿Qué es lo que el Dios de toda gracia hará con nosotros? Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos. Esa es parte de cómo obra la gracia de Dios en la vida de una persona, de un creyente. ¿Sí me explico? Debe haber una transformación, mis hermanos. Y por eso es lo que el Señor hizo con el apóstol Pablo y con Pedro y con todos aquellos que han decidido recibir el regalo de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y han decidido seguirlo, han decidido ser sus discípulos, han decidido ser sus testigos. Pero ¿qué debe de haber? Un proceso de transformación, ¿sí? Debe de existir ese proceso sí o sí. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, las aflicciones, las necesidades, los problemas, la angustia, todo eso es parte de esa transformación. Y lo vamos a ver ahorita, porque eso pasó con el apóstol Pablo, ¿sí? Todas esas situaciones, todos esos padecimientos son necesarias
para que a través de eso el Señor nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca. Imagínate, mi hermano, es como esos artistas que tallan la madera, esos escultores, ¿verdad? Que hacen esas obras con el mármol, con esas piedras o con la madera, ¿sí? Es igual, o sea, el escultor, el artista, tiene que utilizar herramientas, un cincel, un martillo, un marro, y golpea la piedra o golpea la madera, y a veces los martillazos o los golpes son más fuertes o más intensos para desprender todas esas cosas que estorban o que no necesita para darle figura, forma a su obra. Habrá veces que el martillo y el cincel son más livianos y el golpe es más suave, más dócil para ir dando estos detallitos, pero el artista sigue trabajando en él. Es igual con nosotros. El Señor tiene que utilizar esos padecimientos, esas necesidades, esas aflicciones, esas enfermedades para irnos moldeando, ¿sí? Para irnos moldeando, para irnos fortaleciendo, para irnos estableciendo, para darnos forma. Y va a haber veces que el martillazo, el cincelazo va a ser fuerte, pero va a haber ocasiones en que va a ser dócil, suave, así que lo vas a sentir, pero en todo eso existe el amor de Dios. Ahora, si nosotros nos resistimos, ¿verdad? Si nosotros nos resistimos a esa transformación, a esa renovación, pues olvídate, o sea, el Señor va a tener que usar un mazo ahí para tener que desprender de ti todas esas cosas que nos sirven. Entonces, pero de que debe de ser necesaria esa transformación en la vida del creyente, debe de ser necesario por medio de la gracia de Dios. ¿Está bien? Entonces, podemos ver, pues, mis hermanos, como así como Pablo y con Pedro, el Señor quiere transformar la vida de todos, ¿sí? De todos aquellos que han recibido ese regalo de la gracia de Dios, todos aquellos que han decidido ser sus discípulos, de todos aquellos que han decidido ser sus seguidores. Entonces, volvemos en 1 Timoteo, ahí lo tienen, ¿verdad? 1 Timoteo, versículo 12, dice, 1:12. Fíjense, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Vean, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo es de que él reconoció que fue la gracia de Dios que lo transformó, quien lo perfeccionó, quien lo afirmó y lo fortaleció. Pues él mismo menciona que el Señor, dice, el Señor me tuvo por fiel, doy gracias al que me fortaleció. Ya ven, ahí está la obra que el Dios de toda gracia hace con cualquiera de nosotros, con aquellos que aceptan, que lo reciben como su Señor y Salvador. El doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Esa expresión, mis hermanos, me tuvo por fiel, significa Dios confió en mí. Dios confió en mí. Doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque Él confió en mí y me puso en el ministerio. Dios confió en mí y me puso a servirle. ¿Sí? Mis hermanos, no sé si tú habías meditado un poco en esto, pero déjame decirte una cosa. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has recibido el regalo de la gracia, si tú has decidido ser un discípulo de Cristo, Dios está confiando en ti también, ¿sí? Y te ha puesto en el ministerio, y no estoy hablando de una posición de liderazgo en la iglesia, ser pastor, que dirige la alabanza, el video, no, nada de eso. Nosotros, todos los creyentes, al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos ha dado un ministerio. ¿Cuál es? Predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio de la salvación, compartir el regalo de la gracia de Dios. Y Él ha confiado en ti, ¿sí? Él ha confiado eso en ti, lo ha puesto en tus manos, ¿sí? Y Él confía en ti y te ha puesto en el ministerio, así como Pablo dijo, Él ha confiado en mí y me ha puesto en su ministerio. Así también el Señor ha confiado en ti y en mí, mis hermanos, y ha puesto en nuestras manos esto, el evangelio. Ahora, la pregunta sería, ¿tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho con eso que Dios ha confiado en ti? ¿Qué has hecho con lo que Dios ha puesto en tus manos? Porque el Señor está confiando en ti, ¿sí? Para que tú hagas lo que Él quiere que hagas, servirle, ¿sí?
Te ha puesto en un ministerio. ¿Sí? ¿Qué has hecho tú? ¿Sí? ¿Has sido digno de confianza o has traicionado la confianza, esa confianza que el Señor ha puesto en ti? Es bueno pensarlo, es bueno reflexionarlo, es bueno meditarlo, mis hermanos, porque toma en cuenta, el Señor confió en ti, el Señor tomó un riesgo contigo y conmigo, de confiarnos el Evangelio, de confiarnos su mensaje. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que servirle al Señor, amén. Fíjate, dice el versículo 13, bueno, dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. A ver, aquí tiempo, un momento. A ver, tiempo. A ver, ¿cómo que Pablo hizo todo esto por ignorancia e incredulidad? O sea, ¿cómo es posible que Pablo haya hecho esto por ignorancia e incredulidad, mis hermanos? Si el mismo apóstol Pablo nos dice en Filipenses 3:5 que él era, ¿qué? Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, es decir, era un maestro de la ley, era alguien que conocía las escrituras, ¿verdad? Al derecho y al revés, era alguien que enseñaba las escrituras, era un maestro de la ley, ¿sí? Y dice que en cuanto a la justicia, que es la ley, era irreprensible, es decir, que él cumplía la ley al pie de la letra, según él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que lo hizo en ignorancia y en incredulidad? Si él era un maestro de la ley, él conocía la palabra, ¿sí? Él era obediente a los preceptos que estaban ahí. Entonces, ¿cómo que lo hizo en ignorancia y en incredulidad? Esto nos enseña algo muy importante, mis hermanos, ¿sí? Que el hecho de que alguien conozca mucho la Biblia, que alguien sepa de memoria muchos versículos de la Biblia, o que alguien considere que su vida es recta e irreprensible ante los ojos del Señor, porque cree esa persona que su manera de vivir, que su conducta, sus decisiones, ¿verdad? Con la manera en cómo está conduciendo su vida en este momento, si él piensa que está cumpliendo y obedeciendo los mandamientos de Dios, no precisamente significa que su vida está siendo perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida por la gracia de Dios. Ya que Dios, mis hermanos, no se les olvide, Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? Y Él sabe perfectamente cómo y dónde está nuestro corazón en este momento, ¿sí? Entonces, el hecho de que alguien conozca mucha Biblia, o que alguien piense que, así como está tomando sus decisiones ahorita, su conducta, su manera de vivir, piensa que está haciendo bien y que está agradando a Dios, bueno, allá Él. Pero si lo filtras por la palabra de Dios, tu conducta, tus decisiones, tu conocimiento, posiblemente te des cuenta que en realidad estás pero muy lejos de Dios y que no estás siendo perfeccionado, no estás permitiendo que la gracia de Dios trabaje en tu vida. ¿Sí me explicó? Entonces, el hecho de conocer mucha Biblia no garantiza que en verdad seas alguien que en el cual Dios esté obrando su gracia, o que realmente tú estés obedeciendo a Dios y que tu vida realmente se esté conduciendo conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Porque Pablo, vemos, era fariseo, maestro de la ley, ¿sí? En cuanto a la ley era irreprensible, pero vean todo lo que hizo. O sea, tomó el nombre de Dios en vano, perseguía, hacía cosas en el nombre de Dios, pero todo lo que hizo antes de conocer a Cristo iba totalmente en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Pero él era un fariseo, un maestro. ¿Sí me explicó? Entonces, si seguimos analizando la vida del apóstol Pablo, podríamos pensar, mis hermanos, con todo lo que Pablo vivió, todo lo que él hizo antes de conocer a Cristo, podríamos pensar que aún Pablo, ya siendo convertido a Cristo, posiblemente él seguía sintiéndose culpable por lo que había hecho. ¿Sí me explico? Tal vez él no dejaba de pensar en la muerte del hermano Esteban, y decir, híjole, Señor, y yo consentí la muerte de Esteban. Señor, estoy culpable, Padre, porque yo lo permití, yo lo aprobé, ¿verdad? Tal vez, posiblemente él de vez en cuando, ya siendo cristiano, seguía siendo atormentado por sus pecados. Señor, y yo arrastré a los hermanos y me porté mal y los golpeé, los insulté, los metí a la cárcel, ¿sí? Soy un culpable, soy un pecador, me siento mal.
Bueno, déjame decirte, mis hermanos, mi hermano, que eso no fue así. Porque al estudiar la vida del apóstol Pablo, vemos cómo la gracia de Dios realmente obró en su vida y lo transformó. Y a pesar de sus pecados, Pablo fue un hombre libre, el cual se apoyaba y dependía de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún momento tú puedes leer o lees en la Biblia que él se sentía culpable o atormentado por su pasado, por sus pecados. Al contrario, leemos de un hombre lleno de gozo, paz, gracia, amor para con Dios y para con los hombres, para con los hermanos. Por ejemplo, en Romanos 5:20, ¿qué escribió él? Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, Pablo decía, sí, Señor, yo he pecado, yo fui un gran pecador, ¿sí? Mis pecados fueron brutales, pero en mis pecados sobreabundó la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios es infinita, que cubre esos pecados, ¿sí? Cuando abundó en mí el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, para que así el pecado, ¿sí? El pecado reinó para muerte, porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, separación de Dios. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús. ¿Sí? Entonces vemos cómo Pablo comprendió la gracia de Dios, el efecto, la obra de la gracia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque él ya no se atormentaba con sus pecados pasados. Él ya había entendido que, bueno, el Señor, sí, fui muy pecador, pero la gracia de Dios abundó más, y ahora por su gracia he obtenido esa justicia, esa justificación delante de Dios, y tengo la gracia y el regalo de la vida eterna. Entonces ya no tengo por qué estarme atormentando con mis pecados del pasado. Por lo que si alguien que se llame cristiano aún sigue siendo atormentado por sus pecados pasados, ¿sí? O sea, aún se siente culpable por lo que hizo en su pasado, entonces déjeme decirle que posiblemente esa persona no ha permitido que la gracia de Dios realmente actúe en su vida, ¿sí? Es muy posible que esa persona, si todavía se sigue sintiendo culpable por lo que hizo hace años, y los pecados lo siguen atormentando y se sigue sintiendo culpable, y no, Señor, no soy pecador, no. O sea, a ver, Cristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros, ¿sí? Y si tú te sigues atormentando por tu pasado, por tus pecados, entonces no has comprendido y no has dejado que la gracia de Dios actúe en tu vida. Esa gracia transformadora, esa gracia capacitadora, ¿sí? Entonces necesitamos dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Por lo tanto, mis hermanos, alguien que está siendo atormentado así y que todavía se siente culpable, posiblemente yo le invito a que realmente haga un examen y reflexione y le pida a Dios que sabiduría y entendimiento, porque hasta es muy posible, y me atrevo a decir que tal vez ni siquiera ha nacido de nuevo, porque la palabra dice que con Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces no nos podemos sentir culpables y atormentados por lo que hicimos hace años. Ya, o sea, ya pasó. Sí, fuimos pecadores, pero la gracia de Dios abundó más. ¿Sí me explicó? Ahora debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Porque fíjense lo que dice el versículo 14, continuamos. Dice, pero la gracia de nuestro Señor, que dice, fue más abundante, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, fui un blasfemo, fui un injuriador, fui un perseguidor de la iglesia, pero pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vean, es el lenguaje humilde de Pablo. Eso, nótenlo, mis hermanos, su lenguaje. O sea, de los cuales yo soy el primero, esa humildad de él. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, o sea, yo el primer pecador, el más grande, toda su clemencia, todo su amor, toda su piedad,
toda su misericordia, toda su gracia, para que yo sea ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo nos afirma cómo la gracia de Dios transforma la vida de una persona, ¿sí? Cómo la gracia de Dios transforma la vida de una persona por su gracia, ¿sí? Pero nosotros debemos dejar que esa gracia actúe en nosotros y debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, porque podemos correr el peligro de, al no sentirnos libres de los pecados por la misericordia y la gracia de Dios, si tú no te sientes libre de tus pecados y te sigues sintiendo culpable y atormentado por lo que hiciste en el pasado, corres un peligro. ¿Cuál peligro? Pensar que necesitamos hacer algo para ganarnos el favor o el perdón de Dios, ¿sí? Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tú dices, no, pero ¿cómo Dios me va a perdonar esto? Si yo hice esto, hice el otro, y fui esto, y fui el otro. No es posible que Dios me perdone tan fácilmente. No, yo soy culpable, soy pecador. Y entonces empiezas a querer hacer tú cosas para ganarte ese perdón, como generalmente se enseña en las religiones, ¿verdad? Obsérvenlo. En la mayoría de las religiones, casi en todas, excepto el cristianismo, a la gente se le enseña, o la gente tiene esa idea, esa percepción de que hay que hacer cosas con la intención de ganarse el favor de Dios, cuando la Biblia nos enseña que todo es por gracia, ¿verdad? Y ahí ves a las personas que van de rodillas, lastimándose sus rodillas, sangrando sus rodillas, cargando cosas, ¿verdad? Y ves a las personas que algunas van golpeándose la espalda y van sangrando y todo eso, y tú les preguntas, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Es que quiero que Dios me sane, es que quiero que Dios me dé este trabajo, es que quiero que Dios me ayude a pasar el examen para la universidad, y quiero que Dios me ayude y por eso lo estoy haciendo. Oye, ¿sabías que eso a Dios no le gusta? ¿Sabías que la Biblia dice que todo es por gracia? Y que si Dios te sana es por gracia, y que si Dios te permite entrar a la universidad es por gracia, y que si Dios te da ese trabajo es por gracia, y si no te lo das porque no está dentro de su voluntad o no es el tiempo, ¿verdad? Pero la gente piensa que haciendo estas cosas se va a ganar el favor o el perdón de Dios, ¿sí? Cuando la Biblia nos enseña claramente que todo es por gracia, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo la gracia de Dios nos capacita, mis hermanos, al grado de entenderla y depender totalmente de esa gracia maravillosa, transformadora, capacitadora de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo fue capacitado por la gracia de Dios y cómo él reconoció que todo en su vida era por la gracia de Dios. Fíjense, en 1 Corintios, acompáñenme, 1 Corintios 15:9. Cuando lo tengan, un amén. ¿Amén? Amén. Bien. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15:9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, o sea, fue el último, ¿verdad? Que no soy digno de ser llamado apóstol. Nuevamente esa humildad de Pablo, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. A ver, aquí alguien puede decir, ahí está, no, que no es bueno atormentarse por el pasado, hermano. Pues ahí está otra vez Pablo diciendo que por su pasado es esto. Sí, Pablo a veces toma esos pasajes de su vida para darnos ese ejemplo, pero sobre todo para exaltar la gracia de Dios, porque vean lo que dice el 10. Si fui porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, ¿por medio de qué? La gracia de Dios, soy lo que soy, ¿sí? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí, mis hermanos, podemos aprender algunas cosas muy importantes, interesantes. Una es de que siempre, mis hermanos, debemos de tener los pies sobre la tierra, ¿sí? Siempre mantén tus pies sobre la tierra, es decir, siempre mantén la humildad. Siempre sé humilde, ¿sí? Sé humilde y reconoce que si tú eres algo o obtienes algo en esta vida, es por la gracia de Dios,
¿sí? Reconócelo siempre, pero para eso tienes que ser humilde. Si no eres humilde, si eres orgulloso, soberbio, pues olvídate, pues nunca vas a reconocer que es por la gracia de Dios, siempre vas a decir, por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mi habilidad para hacer los negocios, por mis influencias, por mi dinero, por mi poder, por todo eso he logrado y soy lo que soy. ¿Sí? Eso piensa un soberbio, un orgulloso. Pero alguien que es humilde y que reconoce que todo es por la gracia de Dios, siempre va a agradecerle a Dios todo lo que él tenga, todo. ¿Sí? Entonces, pues, tenemos que mantenernos humildes y reconocer que si somos algo o llegamos a tener algo, ¿sí? Es por la gracia de Dios. ¿Ok? Otra cosa, fíjense que aprendemos en el versículo 10, es de que aquí se nos hace notar que este poder de Dios en Pablo, ¿sí? O sea, la gracia de Dios, este poder de Dios en Pablo, no actuaba o no actúa de manera automática o por sí sola, sino mediante la cooperación y ardua y diligente del apóstol. Porque fíjate, dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿ves cómo debe haber una cooperación? O sea, no significa que tú le tengas que ayudar a Dios, no. Significa que tú cooperes con Él. Es decir, que Él va a tratar contigo, Él te va a moldear, Él te va a capacitar, Él te va a transformar, y tú solamente escucha y obedece. Tú déjate moldear, ¿sí? Déjate moldear por Dios. Deja que Él te establezca, que Él te fortalezca, que Él te afirme, que Él te transforme, que Él te capacite. Tú deja que Dios trabaje. Tú simplemente coopera con Dios, sé obediente, sírvele, trabaja para Él, pero no intentes ayudarle. Tú nada más coopera con Él. ¿Okay? Es diferente. Por eso dice Pablo que esta gracia en Él no fue en vano. Esa expresión no fue en vano significa que no cayó en vacío o de alguna manera es decir como que no cayó en saco roto. ¿Sí? Es decir, fíjense, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, esa gracia que Dios, ese poder de Dios que opera en mí, ¿sí? No cayó en un saco roto, o sea, no se desperdició, no se desperdicia, ¿sí? Sino al contrario, que dice, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, ¿sí? Entonces, esto Pablo lo menciona para que nadie creyera que él se estaba atribuyendo a sí mismo la eficiencia o el éxito de su labor apostólica. Porque bueno, Pablo tuvo mucho éxito como apóstol, ¿verdad? Como siervo de Dios. Pues él mismo menciona que él había trabajado mucho más que todos ellos. Y eso es verdad. La verdad, si somos honestos, la verdad es que sí. Pablo trabajó mucho más que todos los apóstoles y aquí se ve reflejado el trabajo de él. Por ejemplo, Pablo hizo 3 viajes misioneros. Algunos dicen que 4, tomando en cuenta el viaje que hizo a Roma ya en calidad de prisionero. Pero aún estando en sus prisiones, Pablo seguía trabajando en el ministerio, seguía escribiendo las cartas y predicando la palabra. Entonces, ya sea que sean 3 o 4 viajes, pero Pablo hizo sus viajes misioneros, instituyó 7 iglesias, escribió 13 cartas o 13 epístolas, las cuales las puedes encontrar aquí. Entonces, realmente el trabajo de Pablo fue arduo, fue diligente, más que todos ellos. Mas el apóstol Pablo se apresura a decir, mas no yo. O sea, no es por mí este éxito que tenemos, ¿sí? Todas estas cosas que hemos logrado, las 7 iglesias, los viajes misioneros, todas las personas que se han convertido, no es por mí. Y Pablo lo dice para que nadie pensaba que este poder se originaba en él, sino que dice, sino la gracia de Dios que está conmigo. Todo es por gracia, mis hermanos. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Sí? Que no se trata de técnicas o metodologías humanas. No se trata de técnicas, de cómo consideres tú que va a ser mejor tu negocio. No se trata de tus métodos. A ver, ¿qué método vamos a utilizar para que la iglesia se llene? No se trata de métodos humanos o técnicas humanas, sino del poder de la gracia de Dios, esa gracia capacitadora, esa gracia transformadora. Amén. De eso se trata, de la gracia de Dios, hermanos.
Ahora veamos otros ejemplos que nos demuestran cómo cuando la maravillosa y poderosa gracia de Dios te transforma, ¿sí? Cuando la gracia de Dios realmente te capacita, te llena, la gracia de Dios te es suficiente, mi hermano, para continuar en la vida, en la obra, en el ministerio, en todo. La gracia de Dios nos es suficiente. Miren, en 2 Corintios, capítulo 12, ya vamos a acabar, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Este es Pablo. ¿Recuerdan que Pablo tuvo una enfermedad, un aguijón? Dice que le fue dado un mensajero de Satanás que lo bofeteara. ¿Para qué dice? Para que no se exaltara a sobremanera. Es decir, algunos eruditos dicen que Pablo era un poquito orgulloso. Entonces le vino esta enfermedad. Algunos dicen que fue una enfermedad. Y bueno, Pablo dice en el versículo 8, respecto a lo cual, o sea, este aguijón o esta enfermedad, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mis hermanos, realmente esta es una lección magnífica y muy provechosa de parte del Señor, pero no solo para Pablo, sino para todos nosotros, mis hermanos, ya que es un consuelo y una esperanza saber que la gracia de Dios, que este poder de su gracia, esta gracia transformadora, capacitadora, puede contrarrestar cualquiera de nuestras debilidades. Bástate mi gracia, dice, ¿sí? La gracia de Dios puede contrarrestar cualquier debilidad, ya sea física, espiritual, emocional, ¿sí? La gracia de Dios nos es suficiente. Por eso a veces yo no entiendo estos hermanos, estos cristianos, que están pasando por situaciones, por aflicciones emocionales, espirituales, físicas, no sé, y acuden a los psicólogos, a los psiquiatras, a los métodos humanos, ¿sí? Cuando dice aquí que bástate mi gracia, ¿sí? O sea, necesitamos, mis hermanos, este episodio en la vida de Pablo es para que también hagamos una pausa, ¿sí? Y reflexionemos y demos gracias a Dios, porque la hermosa obra que Dios hizo en él, en Pablo, nos da esa esperanza, ese consuelo, esa energía, ese poder, el saber que así como él transformó a Pablo, ¿sí? También él nos puede transformar a todos nosotros, ¿sí? Y que su gracia, ¿sí? Contrarreste cualquiera de nuestras debilidades. Es por eso, dice Pablo, de aquí en adelante me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. ¿Cuál poder? La gracia de Dios. Otro ejemplo es Filipenses, por ejemplo, Filipenses 4:13. ¿Sí? Todos conocemos este versículo. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Muchas veces hay algunos que enseñan este versículo y algunos otros lo entienden o lo interpretan como un versículo motivador para poder alcanzar metas o logros, ¿verdad? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y así, hermanos, hay que remodelar el salón y poner una alfombra, la mejor alfombra y las sillas y todo eso, ¿verdad, hermano? Y todo, sí, y la frase clásica, de esas personas, lo mejor para el Señor y que no sé qué, y sí, hermano, al cabo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sí, amén. O hermano, voy a comprar mi casa y lo declaro porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, así lo entienden muchos y así lo enseñan otros, pero como ya hemos aprendido dentro de la hermenéutica, para poder entender un versículo o un pasaje es necesario leer el contexto anterior. Y aquí, si nosotros leemos el contexto anterior, Pablo se dirige a los hermanos de la iglesia de Filipos, y el cual él se siente agradecido y contento porque una vez más los hermanos de Filipos se vuelven a hacer cargo del apóstol Pablo. Fíjense, dice, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor
que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahora, esto de cuidado no significa que le dieron dinero. O sea, el cuidado hacia un hermano puede ser de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, pero Pablo dice, qué bueno que ya una vez más tienen cuidado de mí, de lo cual ustedes también tenían necesidad, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, aquí ojo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, ahí subráyale, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, subráyale, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, subraya eso, por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo está usando un versículo de motivación o está exaltando la gracia de Dios. La gracia de Dios, porque a ver, ¿quién capacitó a Pablo para enseñarle a vivir humildemente? ¿Quién enseñó a estar saciado según sea su situación? ¿Quién enseñó a Pablo a contentarse cualquiera que fuera su situación? ¿Quién fue? Dios, ¿por medio de qué? De su gracia, exacto. Entonces, mis hermanos, la gracia de Dios nos es suficiente, ¿sí? Así es como la gracia de Dios capacita y actúa en la vida de un cristiano, ¿sí? Solo tienes que dejar que Dios te moldee, que Dios te capacite, te afirme, te transforme, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuando una persona está siendo transformada? Porque expresa lo mismo que expresó Jesús: amor, ¿sí? Contentamiento, gozo, paz, misericordia hacia los demás. Una evidencia también de que está siendo transformado es de que sabes perdonar o perdonas más rápido, ¿sí? Y también ofreces el perdón más rápido. ¿Sí me explicó? O sea, todas esas cosas son evidencias de que tu vida realmente está siendo transformada por la gracia de Dios, que Dios te está capacitando. Entonces, mis hermanos, tal vez no tengamos un pasado tan cruel como el del apóstol Pablo, ¿verdad? Tal vez no hayamos sido tan malos como él, pero tenemos sombras en nuestra vida, ¿sí? Si los pecados del pasado por los cuales ya hemos pedido perdón al Señor nos siguen atormentando, de verdad, hermanos, examina tu corazón y pídele al Señor que te muestre si aún te falta ese arrepentimiento genuino, ¿sí? Examina tu corazón y pídele al Señor si a lo mejor no te has arrepentido genuinamente. Y si es así, pídele al Señor que te ayude y que te conceda ese perdón, ese arrepentimiento verdadero, ¿sí? Porque no importa lo grande o lo grave de los pecados, Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para pagar por esos pecados y su gracia sobreabundó sobre el pecado. Por lo tanto, ese es el mensaje: arrepiéntete y recibe ese regalo de Dios que es la vida eterna por medio de la fe en Cristo. Si por el contrario te has arrepentido de corazón, ¿verdad? Sientes que tu arrepentimiento fue genuino, pero en ocasiones te sientes culpable todavía, pídele al Señor, mi hermano, que te haga libre de esa culpa, ¿sí? Pídele al Señor que te libere de esa culpa, porque eso no viene de Dios, ¿sí? Si tú ya te arrepentiste genuinamente, debes de tener la seguridad de que Él ya te perdonó y que ya se olvidó de tus pecados. Entonces, ¿por qué los tienes que recordar tú? Recuerda que Satanás, el enemigo, siempre tratará de atormentarnos con la culpa, ¿sí? Para que caigamos en la tristeza y para que de esa manera nos alejemos del Señor y nos sintamos indignos, ¿sí? Que no merecemos el perdón, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que seguir creciendo en la libertad y en la plenitud que hay en Cristo, para la cual Cristo nos ha llamado. Porque recuerda, mis hermanos, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y que su gracia siempre es mayor que cualquiera de nuestros pecados. Solamente deja que el Señor te moldee, ¿sí? Coopera con el Señor, tú escucha y obedece y deja que el Señor trabaje en tu vida. Así que, mi hermano, yo creo que hoy es un buen día para darle gracias a Dios, por su perdón, por su gracia, esa gracia
que nos perfecciona, esa gracia que nos capacita, esa gracia que nos transforma, esa gracia que nos fortalece, que nos afirma, que nos establece, sin importar, mi hermano, cuál sea nuestra situación. Lo único que nos basta es su gracia. Amén. Lo único que necesitamos es su gracia, mi hermano. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por esa gracia maravillosa, infinita, poderosa. Esa gracia capacitadora, Señor, que tú has derramado en nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, a dejarnos moldear por ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer que necesitamos, Padre, ser transformados, ser cambiados. Pero para eso, Señor, tú necesitas trabajar y obrar en nuestra vida por medio de tu gracia. Esa gracia que nos afirma, que nos establece, que nos fortalece. Esa gracia que nos transforma y nos capacita para aprender a vivir contentos, saciados, con gozo, con alegría y felicidad, cualquiera que sea nuestra situación. Para poder comprender que tu gracia, ¿sí?, contrarresta cualquiera de nuestras aflicciones o padecimientos. Para entender, Señor, que tu gracia es lo único que nos basta para cualquier situación de nuestra vida. A veces, Señor, no comprendemos, o a veces, Señor, tratamos nosotros de esforzarnos por nuestra propia cuenta, pensando que así te vamos a ayudar. Pero tú lo único que dices, lo pides de nosotros es que nosotros nos dejemos moldear. Nosotros somos instrumentos, nosotros somos siervos. Eres tú, Señor, quien trabaja y obra en nuestras vidas por medio de tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes también a reflexionar un poco sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras conductas, porque en verdad, Señor, como dice tu palabra, tú has confiado en nosotros. Tú has confiado en nosotros, Señor, tu evangelio, tu palabra. Nos has puesto en el ministerio. Nos has instruido, Señor, para que nosotros vayamos y prediquemos tu palabra y compartamos este regalo que hemos recibido también nosotros por gracia. Pero a veces somos obstinados, somos tercos, somos desobedientes, porque pensamos que ya tenemos mucho conocimiento de la Biblia y pensamos que nuestra manera de vivir es correcta, conforme a nuestra opinión, pero en realidad estamos lejos de ti, Señor. Perdónanos por esas actitudes y ayúdanos, Señor, a crear convicciones firmes en nosotros para que tu gracia nos ayude, Señor, nos capacite y podamos seguir firmes en los caminos de la fe. Te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, a cualquiera persona que escuche este mensaje, Señor, bendícelo, que esta palabra penetre en su corazón y en su mente y que nos ayude a crecer y a fortalecernos, Señor, más en ti. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.